porque sé que algo Dios va a hacer. Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Amén. Qué lindo compartir con ustedes en una nueva oportunidad. La verdad es que esta semana estuve viendo todo el tiempo los videitos que estuvieron haciendo. Qué nivel de talentos que hay acá. Unos videos terribles se mandaron con expectativa para lo que el Señor va a hacer en esta noche. Y la verdad es que el lema por ahí es intensamente. Y hay mucho que podemos hablar respecto de emociones, pero antes de iniciar, quiero que me acompañen y juntos podamos orar para que sea el Señor el que tome el control de todo lo que hablemos en esta noche y Él sea glorificado en este lugar. Padre amado, Señor, exaltamos tu nombre, declaramos que vos sos digno de nuestra adoración, de nuestra entrega. Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra mente en esta hora a escuchar tu consejo, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz y que puede transformar a todo aquel que se acerque a ella, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Intensamente. Por ahí hay algunas frases que surgen y un poco la idea de conversar hoy es ¿cómo empezaste este año? ¿Cómo viene este noviembre? ¿Cómo viene cerrando el año? Por ahí yo pensaba, cuando nosotros vamos finalizando el año y por ahí uno manda un mensajito de un buen deseo para los familiares o para amigos, por ahí pone cosas como, el próximo año hay 365 nuevas oportunidades que se acercan, cosas así. Lo mejor está por venir. Que tengas un bendecido año nuevo. Son algunas de las frases que por ahí colocamos de buenos deseos para aquellos que amamos o que queremos dedicarles unas palabras. Y la verdad es que en ese ánimo, la pregunta es, detenete un momento conmigo y pensa en este momento, ¿cómo fue que iniciaste tu año? ¿Lo empezaste con expectativas? ¿Lo empezaste ilusionado por ahí? Me encantó que los chicos que dirigían decían, bueno, la verdad es que lo arranqué ahí medio desesperanzado, diciendo, capaz que es como el año pasado, que estuvo duro. A lo mejor no tenías tanta confianza al empezar el año, pero es importante que medites en cómo lo empezaste, a la luz de lo que vamos a ver hoy. Porque hay mucho que podríamos ver, pero yo he decidido, de acuerdo a lo que entiendo en Dios, que el Señor quiere traer para esta noche, hablar sobre una emoción en particular. Y les voy a comentar que la expectativa que cada uno tuvo para este año despertó en vos y despertó en mí diferentes emociones. Si lo empecé con ilusión, tengo algunas emociones. Si lo empecé sin confianza, tengo otras. Si tengo expectativas, tengo otras. Por eso es importante que pienses cómo empezaste tu año. Pero ¿qué son las emociones? ¿No? Por ahí, bueno, está la película Intensamente, una película muy linda. Pero las emociones son reacciones adaptativas. Esas son las emociones, son reacciones. Cada vez que nos pasa algo, que vivimos algo, que pensamos en algo, vamos a tener
una emoción que se va a asociar a lo que pensamos, ¿sí? Existen 6 emociones que son básicas. Las 6 emociones básicas son de las que derivan todas las demás emociones. Las emociones se pueden dividir entre placenteras y displacenteras. Es decir, no son positivas o negativas, sino nos provocan placer o displacer. Y entre las 6 básicas hay 2 que son placenteras: alegría y sorpresa. Y hay 4 que son displacenteras. Esas son tristeza, enojo, miedo y asco. Entonces ahí tenemos las 6 básicas. De acuerdo al tipo de pensamiento que tengas, va a ser la emoción que actives. Si pensás que tu año va a ser un gran año, seguramente me voy a sentir emocionado, alegre, expectante, ansioso por vivir todo lo bueno que me trae el año. Pero por el contrario, si no tengo mucha ilusión y no tengo mucha expectativa, seguramente mi año va a ser vivido con un poco de desánimo, con un poco de tristeza, quizás cierta nostalgia por tiempos anteriores. Pero quiero compartirte en esta noche, yo te dije que te voy a hablar de una emoción en particular, y esa emoción es el miedo. La historia en la Biblia nos enseña de muchas emociones diferentes. Pero yo quiero hablarte en particular de una historia donde se habla sobre lo que hace el miedo en nuestras vidas, aún en personas que son siervos, que aman a Dios y que no están exentos de experimentar miedo. Y eso puede impactarnos. Y yo acá, si tenés para anotar, te voy a decir la primera frase que yo quiero que te lleves en esta noche, y es: tus emociones pueden limitar tu imagen psicoafectiva de Dios. Y ahí te lo voy a explicar, te lo voy a decir de nuevo. Tus emociones pueden limitar tu imagen psicoafectiva de Dios. ¿Y qué es esto? De acuerdo a cómo yo piense de Dios y de mi circunstancia, siento respecto a Dios y a mis circunstancias, y eso limita o me ayuda a acercarme a Dios. Y para eso quiero que me acompañes para esta historia. Si venís conmigo a Primera de Reyes, lo que vamos a ver hoy está en Primera de Reyes 19. Es una historia muy conocida, seguramente la habrás leído. Tiene que ver con el profeta Elías. Pero yo quiero ponerte un poco en contexto de qué está pasando en esta historia. En Primera de Reyes 16, 17 y 18, nos relata que Israel, el pueblo de Dios, está viviendo circunstancias hostiles. Es un tiempo duro. Una y otra vez son gobernados por reyes, y reyes que ofenden a Dios y llevan al pueblo una y otra vez a la idolatría y a la maldad. Entonces es un tiempo donde no hay dirección clara, no hay a quién ver. Es un tiempo donde la idolatría era frecuente y, por supuesto, la presencia del Señor no lo era tanto. En este contexto aparece Elías, quien vive lo sobrenatural de Dios de la siguiente forma. Y yo quiero que prestes mucha atención a lo que viene viviendo Elías en medio de este contexto, para que pienses que a lo mejor hoy, yo no sé cómo es tu concepto de lo que se vive por fuera,
pero mi concepto es que estamos también en tiempos muy hostiles, tiempos donde generalmente no se alaba a Dios afuera, donde por el contrario todos se levantan en contra de Dios, donde se adoran otras cosas que no son necesariamente Dios. Y entonces el tiempo se asemeja un poco a lo que nosotros vivimos hoy. Pero fíjense en qué estaba viviendo Elías en medio de esa realidad. Elías le dice a Acab era el rey de ese momento, le dice, no va a haber lluvia ni rocío por los próximos años, es decir, está anunciando una crisis para el pueblo. Es enviado también por Dios a sustentarse de la naturaleza. Fíjense en que Dios lo manda a Elías a que beba agua de un arroyo y que sea alimentado por cuervos. Y yo me detengo acá a decirte que Elías experimenta el sustento de Dios para su vida de una manera sobrenatural. Elías es enviado a la viuda de Sarepta, viviendo multiplicación de recursos, provisión sobrenatural de Dios en ese momento. Y también resucita al hijo de la viuda. Entonces vive el poder de la resurrección de Dios. Tener presente todo esto que va viviendo Elías porque va a ser clave para lo que después vive Elías. Vive provisión y sustento de forma sobrenatural. Vive resurrección de Dios. Pero también pasa el famoso evento que caracteriza la historia de Elías, y es cuando los 450 profetas de Baal y 400 de Asera, es decir, 850 profetas paganos, él los convoca y les dice, bueno, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. El Dios que envíe fuego del cielo, ese es Dios. En medio de todo esto, por último, por si fuera poco, Elías vuelve a orar para que mande lluvia. Después de varios años, Dios manda la lluvia y termina Primera de Reyes 18 con esta cadena de antecedentes, diciendo que Elías se ciñó el cinturón que tenía, se lo ajustó, y dice que Dios le dio una fuerza sobrenatural para correr delante de los carros del rey y llegó antes que el rey durante todo el camino que tenía el rey, desde el evento donde se matan a los profetas hasta el palacio del rey. Entonces imagínense lo que viene viviendo Elías. Si el título de lo que vamos a compartir hoy es intensamente, yo creo que está ilustradísimo que la presencia de Dios estaba siendo vivida de manera hiper intensa por Elías. Elías tenía una experiencia en Dios renovada constantemente, continuamente, de suceso en suceso. Pero quiero decirte que llega el capítulo 19 y acá la realidad cambia para Elías. Porque, ¿se acuerdan que les dije? Tus emociones pueden limitar tu imagen psicoafectiva de Dios. ¿Qué es tu imagen psicoafectiva de Dios? Es tu emoción y es tu pensamiento respecto de Dios y tu manera de relacionarte con Él. Y ahora sí, acompáñenme a Primera de Reyes 1, versículo 2. Elías viene de todo este contexto que les acabo de contar, pero resulta que Elías empieza a escuchar la voz incorrecta y el consejo del miedo. Y entonces, fíjense en que nos dice Primera de Reyes 1, 2. Primera de Reyes 1, del 1. Miren. Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Dice, cuando Acab llegó a su casa,
le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Israel. ¿Se acuerdan que decíamos que Acab era el rey idólatra, adoraba a Acera, a Baal? Y entonces acá está relatando qué pasa después del suceso donde se reúnen todos estos profetas falsos, se los mata a todos y Dios es exaltado en ese momento. Acab le cuenta a Jezabel, que es su mujer, todo lo que está sucediendo en ese momento. Y dice Primera de Reyes 19, versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Fíjense ¿qué dice el versículo que sigue? Primera de Reyes 19:3. Entonces Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Yo les dije que les iba a hablar sobre la emoción del miedo. Venimos de un Elías prendido fuego, viviendo cosas increíbles en Dios. Pero resulta que después de eso que él viene viviendo, Jezabel le trae una amenaza de muerte. Ahora, fíjense en que dice en la amenaza, dice que los dioses me hieran e incluso me maten. ¿A qué dioses está invocando Jezabel en esa amenaza? A los profetas falsos que ya se habían ridiculizado ante el pueblo, profetas que ya los habían matado porque se quedó demostrado que Dios era el Dios verdadero, pero resulta que Elías tiene miedo de esos dioses que no se comparaban en nada al Dios verdadero y siente miedo de esa amenaza. ¿Se dan cuenta que el miedo nubla nuestra capacidad de ver con claridad lo que nos está pasando? ¿Cómo reacciona Elías ante el miedo? Dice, huyó. ¿Para qué? Para salvar su vida. ¿Salvarla de quién? De los dioses falsos que ya se habían ridiculizado antes. Pero ese es el trabajo del miedo en tu vida y en la mía. Siempre, siempre el miedo llega para hacernos huir, para limitarnos, para ponernos bajo resguardo, para identificar amenazas. Y pensá por un momento en diferentes circunstancias que hayas vivido este año, que a lo mejor has sentido miedo y no has sabido qué hacer, y lo que seguramente has pensado y has sentido no ha sido: no, Dios es poderoso, me va a sacar de esta circunstancia, mi Dios es mayor. No, seguramente el miedo, hablando de mi circunstancia, me llenó de temor, empecé a hablar cosas que no glorifican a Dios, porque es el trabajo del miedo en nosotros. Déjame que te diga, no permitas que el miedo te robe la confianza en Dios. Lo voy a decir de nuevo, no permitas que el miedo te robe la confianza en Dios. Amén. Dios es todopoderoso y no hay temor que Él no haya vencido. Elías se va a Beerseba
En el versículo 3 que recién leíamos dice que él huye y se va a Beerseba. Este lugar era un lugar significativo en la Biblia, en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque era un lugar donde había sido hechos juramentos antes y se había invocado al Señor. Pero fíjense en qué va a hacer Elías. Elías se va a Beerseba para dejar al sirviente y sigue solo. Elías se aisló. Entonces, tuvo miedo de una amenaza muy poco probable que le afectara, porque venía de dioses falsos. Huye ante la amenaza y huye y se va a Beerseba, un lugar donde quizás podría haber ido a buscar de Dios, pero va a dejar a su sirviente y se va solo, dice la Biblia. Y fíjense en a dónde se va. Versículo 4, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y ahí me encantó, cuando iniciábamos le decía a Nico, me encantó que trajeran Oseas, que dice que lo llevaré al desierto y lo volveré a cautivar. Porque creo que en esta noche lo que el Señor quiere hacer es hablarte a través de los desiertos de temor que has experimentado y quiere volver a traer su voz y su presencia sobre tu vida en medio de los temores. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Actuar por miedo te aleja de la presencia de Dios. Actuar por miedo te aleja de la presencia de Dios. Porque Dios, que siempre está dispuesto, está esperando que yo vaya con mi situación, y yo con mi situación me aíslo de su presencia porque tengo miedo. Elías se va al desierto aconsejado por el miedo. Imaginen los pensamientos que tiene Elías mientras va caminando, porque en esa época todo era a pie. Imagínense en todo el camino de Elías hasta que llega al desierto, solo, sintiéndose amenazado, sintiendo que tiene miedo, y dice que se sienta bajo ese árbol solitario y pide morirse. Y Elías acá me muestra a mí que tiene una lucha interna, porque dice, basta ya, Señor. Hasta donde yo veo, el Señor no le había estado diciendo nada. ¿Con quién está peleando Elías? Basta ya, Señor. Una lucha interna alimentada por el miedo que lo conduce a pelear contra Dios, contra el Dios verdadero. Porque acordate que tus emociones pueden limitar tu imagen psicoafectiva de Dios. Le dice, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió
y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Quiero decirte que Dios conoce tu necesidad. Él es un padre y es un padre amoroso. Y Él conoce tu necesidad y mi necesidad y por eso se encarga de cuidar de tu vida y de mi vida. Aunque a veces en las circunstancias difíciles no vemos a Dios, no quiere decir que Dios se fue y que Dios no está ahí. Dios sigue cuidando de nosotros. En los versículos del 6 al 8, los que acabamos de leer, Elías descansa y es alimentado por Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó hace unos capítulos atrás que yo les decía? Elías viene de una experiencia en Dios donde ¿qué hace Dios? Lo lleva al arroyo y le da de beber y lo sustenta por comida que le manda a través de cuervos. Elías ya conocía la provisión de Dios y lo que acá el Señor hace mientras Elías tiene temor es volver a recordarle a Elías que Él es su proveedor. Pero fíjense que 3 veces le trae este recuerdo, lo alimenta. Hay muchísimo que podríamos, realmente todo este capítulo es muy rico, tiene muchísimo contenido que podríamos ver y aprender, pero quiero que puedas ir viendo todo lo que el Señor le recuerda a Elías en medio de su temor. Porque tené presente que Elías está atemorizado, huyendo de una aparente amenaza muy poderosa a su concepto, tanto que lo lleva a alejarse de Dios, de su siervo, y a irse al desierto y querer morirse. Cuando alguien quiere morirse, no es que la está pasando un poquito mal. Era grave cómo se sentía Elías. Pero fíjense en que el ángel del Señor que se le aparece le recuerda que Él es el proveedor de Elías. Le recuerda, Elías, acordate las experiencias que tuvimos antes. Y también este ángel del Señor le dice, le da una asignación nuevamente y le dice, tenés un largo camino, tenés que comer. Le dice, 40 días y 40 noches estuvo caminando Elías con la comida que le dio el ángel en 3 oportunidades en un mismo momento. La instrucción de Dios para tu vida es esa comida fresca que te permite cerrar un año en bendición e iniciar uno con expectativa, no en las circunstancias, sí en Dios, en el Dios de las circunstancias. Volvé a conectarte en esta noche con la instrucción de Dios, con la voz fresca de Dios que silencia cualquier miedo. Cualquier miedo puede ser silenciado por la voz de Dios. Elías vuelve a experimentar la presencia y Elías se va ¿a dónde? Por instrucción de Dios. Se va al monte Sinaí. Sin instrucción de Dios, Elías se dirige al desierto. Con instrucción de Dios, Elías se dirige al monte Sinaí
la montaña de Dios. Te das cuenta que el miedo te lleva al desierto, pero en realidad la voz de Dios te lleva a su presencia. Fíjense en lo que sigue diciendo el versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Después de experimentar el alimento sobrenatural de Dios, que no solo le da fuerza, lo renueva, le permite caminar 40 días y 40 noches, le da un destino nuevo y le dice: anda al monte Sinaí. Elías, ¿cómo responde? Desde el miedo. Le vuelve a decir la amenaza: soy el único que queda acá, no hay profetas, me buscan para matarme. Parece que Elías no está viendo al Señor porque sigue escuchando al miedo. Y el miedo parece que está tapando esa voz del Señor. Entonces el Señor empieza con algo que es súper poderoso en esta parte del relato. Y que te animo a que me acompañes y que puedas meditar profundamente en lo que el Señor le muestra a Elías de sus miedos. Elías afirma estar solo, estar bajo amenaza de muerte. Afirma que el pueblo rompió el pacto con Dios, pero el pueblo ya estaba de nuevo adorando a Dios. Entonces Elías está desenfocado. Dios sale a tu encuentro en tus mayores miedos, porque Dios sabe que tus miedos pueden limitarte en tu manera de experimentar a Dios. Hay 3 señales que se vienen. Versículo 11, el Señor le dijo: sal y ponte delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Imagínense en ese viento. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces acá, Elías? Hay 3 señales que Dios le da: un viento, un terremoto y hay un incendio. Y en ninguna de las 3 está Dios. ¿Sabes que Elías se había familiarizado con la experiencia de un Dios que se muestra por medio de señales poderosas? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en los versículos y en los capítulos anteriores al 19? Fuego del cielo, que no llueva más, y dejó de llover. Se ciñó el cinto y corrió y llegó antes que todos. Señales poderosas. Resucitó el hijo de la viuda. Él se había familiarizado con esa manera de experimentar a Dios, grandes manifestaciones, pero Dios le muestra a Elías que hay una nueva forma de experimentarlo, a través del suave susurro.
renueva en esta noche tu manera de experimentar a Dios. Porque a lo mejor los miedos que hasta acá te han limitado tienen que ver con estar esperando que el Señor me hable, que el Señor se muestre de una manera que ya se mostró a mi vida. Y a lo mejor es tiempo de que experimentes lo fresco de parte de Dios a través de su susurro. Y saben que para que yo escuche el susurro, tengo que estar muy cerca. Porque si no estoy cerca, no puedo discernir lo que me dice ese susurro. El susurro de Dios hizo que Elías salga de la cueva. Porque desde la cueva no es posible que veas la majestad y la gloria de Dios. Tenés que salir fuera de la cueva. Yo no sé cuál es la cueva en la que a lo mejor te has guardado, qué circunstancias has pasado hasta acá que te han generado miedo, que te han generado decepción, desilusión, poca expectativa, queja, enojo, injusticias. Y a lo mejor te has parado en tu circunstancia para mirarla y decir, año nuevo, ¿qué voy a esperar? ¿Más de esto? Ojalá se vaya rápido el año, a ver si el año que viene es mejor. Pero no se trata del año. Se trata de cómo está tu experiencia con Dios y cuánto has escuchado el susurro de Dios que aleja todos tus miedos. En el versículo 15, ya casi cerrando, el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Dios le da nuevamente una instrucción después de permitirle experimentar lo fresco de parte de Él, lo nuevo. El Señor le dice, hay más que experimentar en mí que lo que ya experimentaste a través de grandes sucesos. Escucha mi susurro y seguí mi instrucción. Y le da una instrucción que lo enfoca en Dios y lo desenfoca del miedo. ¿Qué pasa acá con el miedo de Elías? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la instrucción de Dios para tu vida y para tu circunstancia? Porque tus circunstancias también te aconsejan y te dicen cosas. Los que están en tu entorno también te aconsejan y te dicen cosas. Pero necesitamos la instrucción de Dios en medio de lo que estamos atravesando. Dios le da, a través de esta instrucción, 3 cosas le da de nuevo a Elías. Le da un propósito en el desierto al que en esta oportunidad lo manda, pero por instrucción de Dios. ¿Se acuerdan que Elías se fue al desierto sin instrucción de Dios por el miedo? ¿Y cuál fue el resultado? Se aisló, se sintió mal y dijo, se peleó con Dios y dijo, basta, me quiero morir, no soy mejor. Habló mal de él. Pero acá Dios lo vuelve a mandar al desierto, pero lo manda con una instrucción de Dios. Y la manera en que Elías va al desierto en esta oportunidad es muy diferente. Pero también le da un legado, porque le dice, ungí a Eliseo, que va a ser el que va a ser tu sucesor.
le vuelve a recordar que su tarea todavía está vigente y le recuerda que no está solo, que hay otros como él. Y no le recordó de uno, de dos, le dice, hay 7.000 que están apartados para mí, para la obra, como estás vos. ¿Se dan cuenta que el miedo le quitó de su enfoque de propósito, lo llevó al desierto, lo aisló, le habló mal de él, mal de Dios, peleó? Pero la voz de Dios lo enfoca, le da un sentido de asignación y lo hace ver rodeado de otros con quienes puede caminar. Más adelante hay algo muy interesante, y es que después siguen transcurriendo historias, que pasa Elías, más sucesos importantes. No vuelve a aparecer el miedo en Elías a lo largo de los hechos que siguen, donde él vuelve y le dice cosas a Acab y sigue ejerciendo su ministerio profético hasta que llegamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Siguen varios capítulos en donde Elías sigue manifestando presencia del Señor, pero llega un momento en donde nuevamente a Elías lo empiezan a buscar con un propósito de ir a acercarse al rey, porque Acab ya murió y ahora hay un nuevo rey, y el rey lo manda a llamar a Elías. Y el rey manda a gente que lo busque. Y Elías se rehúsa a ir una vez, 2 veces, y a la tercera vez encontramos este mensaje de parte del Señor. Desciende con él y no le tengas miedo. El Señor sabía que muy probablemente Elías iba a tener temor en esa circunstancia, porque el Señor conoce tu necesidad y mi necesidad y sabe que las circunstancias que vivimos nos pueden generar temores. Dios sabe qué te atemoriza, pero para cada uno de tus miedos hay una revelación de la persona de Dios que está esperando a ser experimentada, que puede quitar todo temor. Elías lo experimentó por medio del suave susurro de la presencia de Dios. ¿Cuál es la revelación que en esta noche necesitas en tu corazón para llevar cautivo todo temor y poder volver a tener una experiencia con Dios renovada, fresca, que aleje tus miedos y que te permita tener un cierre de año bendecido y un comienzo de año lleno del Señor? Renueva tu manera de experimentar a Dios, porque tus emociones pueden limitar tus experiencias con Dios. ¿Dónde ha estado tu mente? Yo te animo a que ahí donde estás puedas aquietarte por un momento, puedas cerrar tus ojos y puedas pensar, ¿dónde ha estado
tu mente, tus emociones, tu pensamiento? ¿Dónde han estado tus acciones últimamente? A lo mejor te identificas con aquellos personajes de la Biblia que se sienten distantes de otros creyentes, que no se sienten discípulos. A lo mejor estás en una cueva de depresión como Elías, o luchando con Dios si ves tus circunstancias que te desaniman. Quizás estás en una larga espera del cumplimiento de un sueño, de un deseo, como Ana. O a lo mejor perdiste completamente la esperanza, la expectativa, y pensás, bueno, no sé, que sea lo que Dios quiera. Elías le dijo a Dios que acabe con su vida. Después de una gran victoria se deprimió, se cansó, tuvo ansiedad, desesperanza y hasta tenía miedo de lo que los demás piensen. A lo mejor hoy te sentís como Elías, cansado, cargado, desesperanzado, pero ¿sabes qué? Dios le dijo a Elías, levántate y come porque te espera un largo viaje. Y hoy Dios tiene un aliento similar para tu vida. Una revelación de Dios cambia tu manera de transitar tu desierto. Una revelación de Dios cambia tu manera de transitar tu desierto. La mejor manera de cerrar tu año y de comenzar otro es renovando tu experiencia con Dios, transformando tu manera de pensar, tus emociones, transformando tu imagen de Dios. ¿Yo dónde estás? Quiero animarte con 2 llamados en esta noche. En la primera ocasión quiero invitar a que puedan pasar acá adelante porque quisiera que podamos orar juntos a todos aquellos que se sienten como Elías, que dicen, no tengo fuerzas, no puedo más, estoy cansado, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Dónde está Dios en medio de mi circunstancia? ¿Qué tiempos aquellos donde el Señor hacía esto, donde vi que el Señor se movía? Y has escuchado el miedo que una y otra vez te roba la esperanza y la expectativa en tu presente y en tu futuro. Si hoy estás en este lugar y te sentís así, yo te pido que puedas ser como Elías, que se puso en pie y salió de la cueva para encontrarse con el Señor.